el amor en la cruz, y está basada en Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor hacia nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En un día especial como hoy, hablaremos acerca del amor. Ya lo hemos estado conversando durante la tarde, durante todo el culto hemos estado hablando del amor, pero no de cualquier amor, el amor entregado en la cruz. ¿Qué podemos decir del amor? Tantas cosas, ¿verdad? Vamos a hablar vanamente del amor común y corriente. Sobre el amor han escrito los poetas, han cantado los cantantes y han pintado y esculpido los artistas. El mundo sería un gran desierto, desolado y triste, sin amor. ¿Quién no ha amado, aunque sea una vez en su vida, y sentido esa honda emoción que solo el amor provoca? Esas mariposas en el estómago. Hay distintas expresiones de amor. Todo depende del objeto que se ame. El amor de una madre por su recién nacido no es lo mismo que el amor de un hombre por su esposa. El amor de una hermana no es lo mismo que el amor de una mujer por su novio. Esencialmente, el amor consiste en un ardiente desear y en un activo y benéfico interés en el ser amado. De eso se trata. Siempre cuando amamos, queremos que esa otra persona esté lo mejor posible, o sea, que se sienta lo más cómoda, porque es la forma de que ella o él sabe que le amamos, porque se lo transmitimos de una u otra manera. El amor es estupendo cuando somos amados. Es algo que se siente maravilloso. Puede hacernos llorar y hacernos reír. Puede abatir nuestro espíritu o darnos un valor y coraje que todo lo arrastra. Puede sembrar la felicidad de todos o puede destruir amistades. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el ser humano ama? ¿Se ha preguntado usted de dónde proviene eso que llamamos amor? La respuesta es simple y fácil. El ser humano ama porque fue creado a la imagen de Dios y Dios es amor. Amén. ¿Se ha preguntado dónde se originó el amor de Dios? El amor de Dios se originó en sí mismo y no en nosotros. ¿Por qué? Según dice Primera de Juan 4:10, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No le amamos nosotros a Él, Él nos amó a nosotros. Dios nos amó porque este amor surgió de sí mismo y no porque nosotros hayamos empezado a amarle a Él. Su amor por nosotros no es el resultado de nuestro amor por Él. Es al contrario, es porque Él nos amó. Pero otra vez nos preguntamos, ¿por qué? La razón es que Dios nos amó mucho antes de que existiéramos, antes de siquiera pensar que nosotros íbamos a existir, Él ya nos amó. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, dice su palabra. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. El amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús es desde antes de la fundación del mundo, es decir, antes que naciéramos. Por tanto, no pudimos haber influenciado en Dios para que Él nos ame. Él nos amó porque Él quiso, según el beneplácito de su voluntad. Y esto confirma lo que nos predicaba la hermana Francis
de que ese sacrificio que Él hizo en la cruz lo hizo porque nos ama, nada más por eso. Amor es la esencia de Dios. Podemos tener todos estos significados banales o terrenales, pero amor es Dios. Así es de simple. La Biblia nos enseña de Dios, de su personalidad, de su ser trascendental, de la justicia de Dios, de su poder creador, de su misericordia sin par, de su cuidado constante, de sus derechos inalienables. Pero entre todas sus cualidades sobresale el amor. Desde el primer momento de la historia, Dios mostró al ser humano, más que ninguna otra cosa, su amor infinito. El apóstol Juan exclamó desde las profundidades de su corazón y de su alma: mirad qué manera de amor nos ha dado el Padre para que seamos nosotros llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, nada menos. Este amor de Dios se manifiesta constantemente en formas muy distintas. Dios nos amó a pesar de nosotros mismos. La mayoría de los padres que adoptan hijos se basan en ciertas razones y criterios para elegirlos. Pero estoy seguro de que prácticamente ningún padre o madre adopta un hijo si pudiera saber de antemano que sería un asesino o un narcotraficante o una hija prostituta, porque segurito que no lo harían, porque como no sabemos qué va a pasar, pero Dios nos adoptó siendo así, pecadores, siendo así, siendo todo eso. Él perdonó a asesinos, Él perdonó a la prostituta, y así, en cada una de esas cosas negativas que pudimos ser, Él nos ha perdonado por amor, nada más por amor. Pero no ha sido así en cuanto a Dios, dice el apóstol Juan, sino en que Él nos amó a nosotros. Y se recalca una y otra vez en su palabra, en que Él nos amó a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pablo lo aclara en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos sus hijos, esos somos nosotros, hijos de Dios. En otro lugar, Pablo lo dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Dios miró desde la eternidad pasada, no hubo ni un solo ser humano que pudiera ganar su amor, ni siquiera causar alguna motivación en él, sino que al contrario, a todos, absolutamente a todos nosotros nos vio pecadores y enemigos de él, y aún así él nos amó. Pero para ver el amor de Dios y dimensionar ese amor, debemos recordar la procesión a través del camino de la cruz. Cada paso cargando la cruz, esa que representa nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras depresiones, nuestras iniquidades y todo aquello que nos aleja de Él. Solo recordando el sacrificio en la cruz podemos entender que no hay nadie que en la historia haya hecho tal sacrificio por la humanidad y solo por amor. La historia no ha conocido ni conocerá jamás un hombre igual, porque ese hombre era el Hijo mismo de Dios, quien permitió todo lo vivido solo por su amor para nosotros. Dios, que descendió de la gloria y vino a este mundo y entregó su vida para salvarnos, lo hizo por puro amor hacia hombres y mujeres que no merecíamos nada, pero a quienes Dios amaba como si fuesen su propio ser. Dios revela y demuestra su amor en una persona, Cristo. Es verdad que Dios hace salir el sol para todos, también hace llover y hace germinar las semillas del campo,
pero la Biblia no llama a ese amor de Dios, no llama a eso amor de Dios. Es verdad que Dios prometió no destruir otra vez la tierra por diluvio como en los días de Noé. No obstante, esto no constituye muestra de su amor. Ninguna prosperidad económica, ninguna paz territorial y ninguna prolongación de salud física es muestra del amor de Dios. Cuando el apóstol Juan define el amor de Dios, esencialmente él ve a una persona, a Jesucristo. Él es el único que representa el verdadero amor de Dios. Dios nos amó y envió a su Hijo, como si no hubiera ninguna otra forma. El apóstol Juan registra estas famosas palabras del mismo Cristo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios decidió darse a sí mismo, dar de sí mismo y darse a sí mismo. Dios Padre aceptó dar a Dios Hijo. Yo, cuando estaba armando esta reflexión, me puse a pensar y dije, ya me imagino a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en reunión discutiendo qué vamos a hacer con estos humanos. Si todos son unos pecadores, ¿cómo vamos a hacer para poder redimirlos? Y entonces, de ahí, me imagino que ellos tomaron consenso y dijeron, bueno, de ahí, va a haber que ir a la tierra, porque la única forma es a través de la sangre de uno de nosotros, y vamos a hacerlo así. Entonces, desde antes de que el mundo existiera, Dios sabía que íbamos a pecar. Así es, tal cual, porque en el Antiguo Testamento se confirma todo lo que iba a venir cuando vino Jesús. Todo ya estaba escrito. Dios dio lo más importante que tenía, porque nunca en la Trinidad había ocurrido separación alguna. Por eso les digo que estaban los tres ahí debatiendo. Entonces Dios envió a su Hijo no a un mundo lleno de lujos o con un poco menos de perfección que el cielo donde estaba, sino a un mundo maldito por el pecado y lleno de pecadores. Dios envió a su Hijo no en toda su gloria y esplendor, sino a estar sujeto a un cuerpo humano, sufriendo hambre, sed, cansancio. Dios envió a su Hijo no a un mundo donde recibiría un trato honorable, sino donde lo rechazarían y le tratarían cruelmente. Parecería que Dios odiaba a su Hijo, pero no, nos amó y lo demostró de la manera más impactante. Envió a su Hijo Jesucristo a nuestro miserable mundo para salvarnos y liberarnos del pecado solamente por amor. Cristo, el amor de Dios manifestado, vino a suplir nuestras necesidades más importantes. Un hombre chino se acercó un día a un misionero llamado Hudson Taylor y le dijo: Señor Hudson, ¿qué voy a hacer con mis pecados? Tengo muchos años buscando la verdad y no la encuentro. He tratado con diversos ritos, pero todavía siento que mis pecados siguen ahí. Nuestro maestro hindú ha dicho que no debo preocuparme, pero al acostarme noche tras noche busco la respuesta acerca de qué voy a hacer con mis pecados. Ya tengo 70 años y no sé si veré otra década más. Ayúdame, por favor. Aunque muchos lo quieran negar, en el fondo, cada uno nos enfrentamos con la terrible necesidad de ser perdonados por Dios. Él no conocía a Dios. Tenía 70 años y no conocía a Dios, por lo tanto, él sentía esa carga encima de sus hombros y sus dioses paganos jamás lo iban a poder llegar a poder experimentar ese amor de Cristo. Aunque muchos lo quieran negar,
en el fondo cada uno nos enfrentamos con la terrible necesidad de ser perdonados por Dios, ya que todos hemos pecado contra el Dios 3 veces santo, Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu Santo. Y este Dios está preparado para derramar su ira sobre los pecadores no arrepentidos, ya que ningún ser humano puede por sí mismo obtener el perdón de Dios, y que la paga del pecado es muerte. Por tanto, Dios envió a Jesucristo como nuestro sustituto. El apóstol Juan dice que el Hijo vino en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es tomada del Antiguo Testamento, donde cada persona que hubiese pecado contra Dios debía traer un animal para que fuese muerto en su lugar. La persona ponía su mano sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados y el animal era degollado, su sangre esparcida sobre el altar, o en el caso del sacrificio anual, la sangre se rociaba sobre el propiciatorio del arca del pacto, y al ver la sangre Dios perdonaba al ofensor. Dios no envió a su Hijo para alimentar personas o sanar enfermos simplemente, sino para cargar nuestros pecados y morir como un criminal, siendo inocente, para obtener perdón gratuito para nosotros. La muerte en la cruz, la pena más horrible para una persona en el tiempo del Imperio Romano, y la forma más vergonzosa de morir, fue aplicada a aquel a quien se le dijo 2 veces desde el cielo: tú eres mi Hijo amado. ¿Cómo Dios pudo permitir esto? Lo permitió ya que no había otra forma para nosotros de obtener perdón por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús fue el sacrificio en el propiciatorio. Su sangre derramada fue necesaria para limpiarnos del pecado. Él fue el sacrificio en ese altar. Él fue el sacrificio para que nosotros pudiéramos tener liberación de pecados. Esa muerte en el monte Calvario, esa sangre derramada y esos dolores infernales que Cristo sufrió, todo el proceso de la pasión del Hijo de Dios puede calificarse solamente con la palabra infinito, porque las angustias del Salvador fueron infinitas. Cristo experimentó la angustia del infierno por nosotros en esa cruz, recordándonos que no fuimos creados para ese lugar. El pecado era infinito en su dimensión, y nada más que un sacrificio infinito podría satisfacer la justicia divina, que si Dios es Dios, debe ser parte de Él. Dios no abandona al caído, al herido por el pecado. Dios nos ama fielmente. Dios es verdadero amor, y si Él es Dios de justicia perfecta. El amor de Dios no consiste en tener prosperidad económica, no consiste en estar con salud todo el tiempo, sin tener enfermedad alguna. El amor de Dios no consiste en que te vaya bien en todo lo que haces, en tus estudios y tus proyectos. Todo esto es terrenal y temporal. Tan grande, tan profundo es el amor de Dios, que Él mismo se mostró dispuesto a pagar esa deuda infinita en la persona de su Hijo Jesucristo. Sabemos que si le entregamos a Dios nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestros diezmos y todo lo que Él nos reclama, todo lo que dice que no es, Él lo añade, viene agregado. Es como cuando te dan un 2 por 1. Te compras uno y tienes otro, pero aquí Dios nos dice: yo solamente te pido que vengas a mí, y por lo tanto todo lo demás yo te lo voy a dar, porque te amo, porque te amo, porque te amo. Eso es lo único que Él nos dice. ¿Ha visto usted un amor más grande que este? Difícilmente, porque como dice la Biblia, nadie tiene amor más grande que este, que ponga
uno su vida por sus amigos. Pero el amor de Dios consiste en que Él nos haya provisto salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. En resumen, ten presente que cada momento que Jesús murió en el Viernes Santo para darnos vida fue quebrantado para restaurarnos, sufrió para darnos libertad y cargó con nuestros pecados porque nos ama. Para finalizar, hagámonos estas preguntas. ¿Cómo tú definías hasta ahora el amor de Dios? ¿Habías pensado que el amor de Dios era como lo que te he contado? ¿O tenías otro concepto del amor de Dios? ¿Tenías el concepto de que si tenías un lindo auto o una linda casa, eso era el amor de Dios? Pregúntatelo. Yo también me lo estoy preguntando. ¿Has experimentado ya el amor de Dios en tu vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo hemos experimentado. Tal vez hay muchos otros que no, pero yo creo que nosotros aquí sí lo hemos experimentado y lo vivimos hace un ratito, que fue maravilloso. Así que sí hemos vivido el amor de Dios y lo vivimos. Tenemos que aprender a compartirlo con esos otros que no conocen a este Dios maravilloso que derramó su sangre en la cruz para salvarnos del pecado y ser liberados y poder tener conexión directa con Él. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Su vida no escatimó hasta el